Listo. Bueno, para comenzar y bueno, continuar con los ciclos de charla asociados por la Asomnar académico, el charla de hoy de manejo de la infección urinaria por la doctora Ana Cepeda, la cual es médico cirujano con especialidad en urología, graduada de médico cirujano en la Universidad de Luz en el 2006, luego hizo su especialidad en cirugía en la USB, la Universidad Central de Venezuela, en el 2011 y luego realizó la especialización en urología igualmente por la USB en el Hospital Vargas en el 2014. La doctora lleva 2 años ya acá en Argentina y recientemente fue felicitada por su convalidación y está trabajando actualmente en el servicio de urología del Hospital Provincia de Buenos Aires de Ezeiza. Bueno, buenas noches, doctora. Muchísimas gracias. Ante todo, bueno, un agradecimiento a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina por la invitación. Y bueno, gracias a todos por esta noche compartir unos 30, 35 minutos para conversar de un tema que últimamente ha venido muy relevante en lo que es en el ámbito de la cirugía. ¿Okay? Los objetivos básicos de la charla es reconocer si existen diferencias en el manejo de lo que es la infección urinaria en Argentina, comparándolo con Venezuela, principalmente familiarizarnos con las directrices locales del país y lo más importante, proveer recomendaciones para el manejo diagnóstico y terapéutico de la infección urinaria. Básicamente vamos a analizar lo que hace aproximadamente 12 años comienza en el país de Argentina como el Consenso Argentino de Intersociedades de Infección Urinaria. En el 2007 aproximadamente la Sociedad de Infectología se reúne, hace una gran reunión con la Sociedad de Urología, de Ginecología, de Clínica, de Microbiología, en conjunto con el Instituto de Salud Malbrán, para planificar, de acuerdo a las directrices y de la epidemiología y de los datos locales, el manejo en conjunto de lo que es la infección urinaria en el país. Hablaremos y lo compararemos con las directrices internacionales, basándonos principalmente en lo que representa o lo que nos dice lo que es la Sociedad de Urología Europea, y lo compararemos con las directrices o lo que manejamos en nuestro país, basándonos en el primer consenso venezolano de infección urinaria del 2011. Entonces, comencemos con definiciones básicas. Infección urinaria, presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario. La infección urinaria básicamente es patógenos bacterianos, ¿okay? Representa una gran incidencia, aproximadamente el 15% de lo que es la indicación de antibiótico-terapia a nivel mundial. Representa también un alto costo en cuanto a lo que es el diagnóstico y el tratamiento, y a pesar de que no tiene una alta mortalidad, sí ha llegado a presentar cifras de morbilidades que conllevan a un ausentismo laboral importante en países que llevan datos como Estados Unidos y Europa. ¿Okay? La reinfección es un término que tenemos que aclarar desde el principio, es de aquel episodio que en presencia de un nuevo episodio producido por un nuevo organismo. Y la recaída, en cuanto a lo que es la infección urinaria, es un episodio, una infección que se presenta por un mismo organismo que no ha sido erradicado. En Venezuela nosotros hablamos de reinfección cuando puede existir, o sea, cuando se presenta un nuevo episodio en menos de más de las 2 semanas posterior al tratamiento. En Argentina sugieren la realización o tener un urocultivo negativo después del tratamiento, y en cuanto a la recaída es muy importante que establezcamos que van a estar relacionados muy frecuentemente a anomalías anatómicas o funcionales, y en el hombre a la prostatitis crónica. Otro término que tenemos que aclarar desde el principio es lo que es la bacteriuria asintomática, que más adelante lo aclararemos de forma más extensa. Es aquella cuando en un cultivo hay un recuento de mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro del mismo germen, en ausencia total de síntomas del paciente en 2 muestras de urocultivo, y a pesar de que el sedimento urinario pueda ser normal o patológico, hay que clasificarlo como bacteriuria asintomática. ¿Okay? La clasificación es muy importante. Primero la clasificamos, como todos lo conocemos, según su localización, en baja cistitis cuando hay afección de lo que es la parte de la vejiga, inflamación del tejido ureterial vesical. Alta cuando hay compromiso o infección de lo que es el parénquima renal o de la pelvis renal.
Pero la clasificación que nos tenemos que llevar hoy de esta charla, muy importante, es de acuerdo a la severidad. Según el consenso, y que va a la par con lo que nos dicen las directrices mundiales, lo tenemos que clasificar en no complicada y complicada. Más adelante vamos a explicar qué es cada término, y tenemos que aprender a diferenciar lo que es la urosepsis, que son infecciones urinarias asociadas a signos y síntomas de sepsis, de shock séptico. ¿Ok? El consenso nos da una premisa muy importante, que es que la correcta categorización, la correcta clasificación de la infección urinaria en el paciente es la clave del manejo de la misma. El fin del tratamiento es, por supuesto, erradicar la infección y tratar de disminuir la recurrencia o la recaída, la reinfección en los pacientes. Entonces, en Argentina hay estudios epidemiológicos bastante actualizados, en los cuales se basó la última revisión de lo que fue el consenso, y hablan o especifican que la etiología, como a nivel mundial, como es en Venezuela, el principal agente patógeno es la Escherichia coli. La Escherichia coli está presente aproximadamente en el 79-80, incluso en alguna literatura a nivel mundial se puede reportar que hasta un 90% de los casos de infecciones urinarias no complicadas se deben a la Escherichia coli. También podemos encontrar algunos otros gérmenes, como son los proteomiravir, estafilococos y algunas otras enterobacterias. Lo más importante de este estudio epidemiológico reflejado en el consenso es que durante el periodo 2016-2017 se llevó a cabo un estudio multicéntrico, prospectivo, observacional, donde estuvieron involucrados aproximadamente 13 centros en Argentina, de los cuales solo 8 eran de capital. Este estudio se encargó de recabar, de organizar toda esa información con respecto a la etiología y la resistencia y las infecciones urinarias en general, y básicamente de ellos parten de lo que reporta o de la información de la resistencia y la etiología de las infecciones urinarias no complicadas, para partir de aquí a determinar o a dar las directrices, las pautas para el manejo de la infección. Como podemos observar, en todos los casos de los grupos etarios, el germen mayormente aislado es la E. coli. Y comparándolos, viéndolos con los porcentajes de sensibilidad de acuerdo a los antibióticos utilizados, como son la ampicilina sulbactam, cefaloparinas de primera generación, como es la cefazolina, el trimethoprim, la nitrofurantoína y la fluoroquinolona, vemos que la cefalosporina, representada por la cefazolina, y la nitrofurantoína son los antibióticos que tienen un mayor porcentaje de sensibilidad, lo que se traduce en un menor porcentaje de resistencia bacteriana ante la infección. ¿Okay? Continuamos explicando para que podamos entenderlo. El punto de lo que se basa el consenso es qué es una infección urinaria no complicada. Básicamente, una infección urinaria no complicada se produce cuando no existen condiciones que predispongan a la misma en el paciente o que predispongan a la falla del tratamiento. Un individuo sano que no tenga condiciones de base, ni anatómicas, ni funcionales, ni orgánicas, que den origen o que predispongan a la aparición de una infección urinaria, o que devenga o que eso indique que no vaya a haber un correcto tratamiento. Partiendo de este punto, la infección urinaria no complicada la vamos a dividir básicamente en dos grandes grupos. Las mujeres, que es básicamente las que van a tener o que las que van a llevar a la categorización de infección urinaria no complicada, y el resto de los pacientes. Durante la infancia, o sea, durante la infancia aproximadamente hasta los 3 años, la incidencia, la prevalencia de infecciones urinarias era mayor en el sexo masculino. Todo cambia a partir de los 3 años, los prepuber, y que las infecciones urinarias empiezan a ser más frecuentes en las mujeres hasta que llega la edad adulta, entre los 18 y 40 años, donde la prevalencia casi que completa de la infección se ve en las mujeres. Entonces, clasificamos las infecciones urinarias no complicadas en mujeres y vamos a ver infecciones urinarias bajas y infecciones urinarias altas. Las infecciones urinarias bajas, conocidas como cistitis, ¿verdad? Se ven aproximadamente, los datos epidemiológicos nos hablan que aproximadamente entre un 50% de todas las mujeres en algún momento van a sufrir un episodio de cistitis.
se habla que aproximadamente más del 10% de las mujeres posmenopáusicas reportan una vez en su vida haber tenido un episodio de infección urinaria baja no complicada. ¿Okay? Los factores de riesgo en los cuales están mayormente vinculados son las relaciones sexuales frecuentes, por lo cual la mayor incidencia se ve entre la edad de 18 y 39, 40 años, infecciones, historias de infecciones urinarias previas, ausencia de micción post-coito, posterior a las relaciones sexuales, el uso de diafragma con espermaticidas, y que se van a traducir como los principales factores de riesgo. Existen otros factores de riesgo como la disminución del líquido, de la hidratación, que también están bien reportados en las mujeres. ¿Okay? En cuanto a la clínica clásica es la presencia de o desarrollo de disuria, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia miccional, incontinencia urinaria de urgencia, todos síntomas irritativos del tracto urinario inferior, asociado a un dolor hipogástrico de aparición generalmente brusca y que por lo más frecuente no va a presentar fiebre. Si hay asociación de síntomas vaginales como flujo, ardor, prurito, disminuye la posibilidad de diagnóstica de que sea simplemente una infección urinaria. Tenemos que categorizarlo o evidenciar o por lo menos tratar de descartar si no hay una infección vaginal. En cuanto al diagnóstico, el consenso de las directrices internacionales nos dicen que con la presencia de los síntomas clásicos, disuria, dolor, se puede establecer un diagnóstico en aproximadamente el 80%, ya que excede el valor predictivo positivo de la utilización de las tiras reactivas y de sedimento urinario. Sin embargo, si el médico tiene necesidad de reportar la infección, puede utilizar el diagnóstico de tiras y de sedimento urinario. En cuanto a tratamiento, la guía es muy específica y compagina con lo que es las directrices mundiales. La primera acción es nitrofurantoína. En Argentina, la presentación es en macrocristales, por eso es que la dosis es de 100 miligramos cada 6 horas. ¿Okay? En el resto del mundo y en Venezuela, la presentación no es macrocristales, igual que en otros países, y se habla de que el tipo o las dosis se pueden dar cada 8 horas, incluso cada 12 horas, pero la comercialización en Argentina es de 100 miligramos de macrocristales. La segunda opción es la cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, la duración es de 5 a 7 días. La tercera opción es la fosfomicina trometamol, que es 3 gramos en una dosis única. Las cifras nacionales de sensibilidad no favorecen la utilización del trimethoprim de forma empírica porque hay un alto porcentaje de resistencia a lo que es la E. coli con el trimethoprim. Y no recomienda el uso de las fluoroquinolonas para el tratamiento empírico. Esto es muy importante porque ha venido en boga en los últimos años, ya que hay informes de efectos adversos post-comercialización que ha hecho un revuelo, o sea, ha cambiado cómo se manejaba la infección urinaria. Antes, las fluoroquinolonas era una herramienta muy efectiva debido al alto porcentaje de resistencia que presentaba la gran mayoría de los antibióticos que podíamos tener. Pero de aquí viene todo lo que es el gran warning, la gran advertencia de la Federación de que en los últimos estudios se evidenció que hay una alta relación de efectos adversos importantes de las quinolonas en los pacientes, como es efectos hipoglicemiantes severos, alteraciones psiquiátricas y neurológicas importantes, y en los adultos mayores se ha descrito incluso mayor índice de rupturas neurológicas y de accidentes al cerebrovascular. Entonces, se contraindicó el uso de las quinolonas para las infecciones urinarias no complicadas bajas. Comparándolo con lo que nos dice la Sociedad Europea de Urología, tenemos que son recomendaciones muy similares. Pasando a lo que es la pielonefritis, ya cuando hay afectación de lo que es el parénquima renal, podemos observar que en las mujeres cuando no son complicadas, no son infecciones urinarias complicadas, puede haber un espectro de presentación muy variable, que puede ir entre leve hasta severa, asociada con bacteriemia y signos de shock. Igual se van a presentar mayormente en mujeres de 18 a 40 años,
Evidentemente, para ser no complicada, no tiene que haber obstrucción ni factores que predispongan a la infección ni al fracaso terapéutico. Está presente la fiebre, hay dolor lumbar o costo-vertebral específico, dolor abdominal difuso y en muchas oportunidades va a haber síntomas gastrointestinales como lo son las náuseas y los vómitos. ¿Okay? En el axiano es una de las principales causas de bacteriemia y de shock séptico, por eso es importante estudiarla y poderla identificar. Hay algo muy importante que es lo que es la pielonefritis oculta. Un tercio de los pacientes van a tener síntomas bajos, generalmente se puede llegar a confundir. Sin embargo, el diagnóstico de pielonefritis siempre se va a dar a través de un urocultivo con la presencia de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Esto tiene una sensibilidad diagnóstica aproximadamente casi del 95%, ya que aproximadamente un 20% de las pacientes no van a presentar síntomas urinarios y algunas, un gran porcentaje, no pueden ni siquiera llegar a presentar fiebre. El diagnóstico urocultivo, unidades formadoras de colonia del mismo germen, aproximadamente más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Las imágenes no son solicitadas de forma rutinaria, según lo que nos arroja el consenso. Se reserva para aquellos pacientes con sepsis o con shock séptico cuando se diagnostica, se conoce o se sospecha la posibilidad de una obstrucción del tracto urinario, cuando hay un pH mayor o igual de 7, cuando hay un clearance, una depuración de creatinina disminuida, y cuando persiste la sintomatología después de haber recibido tratamiento antibiótico efectivo después de 72 horas. Las imágenes más recomendadas con mayor sensibilidad para la obstrucción, hidronefrosis, litiasis y el ultrasonido, y la tomografía se emplea en aquellos casos de sospecha de accesos renales o pararrenales. Cuando el tratamiento, hay 3 maneras de plantearlo o de realizarlo. Uno, de forma ambulatoria. Segundo, observando a la paciente en la guardia, de acuerdo al respecto al tratamiento. Y tercero, es el ingreso hospitalario o la internación. La mayoría de las pielonefritis no complicadas en mujeres no requieren hospitalización y el tratamiento puede hacerse de forma ambulatoria por vía oral. El tratamiento empírico es con ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas, como primera opción. Segunda opción, cefexima, 400 miligramos al día. Y tercera opción, ceftriaxona, 1 gramo al día. Se espera el resultado de urocultivo y se continúa el tratamiento acorde a lo reportado en el antibiograma. El tratamiento por vía oral después del urocultivo con la documentación microbiológica va a ser el siguiente: trimetoprim, 160 a 800 cada 12 horas, amoxicilina, ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas, cefalexina, ciprofloxacina y cefixima. ¿Okay? El tratamiento, la duración en las pielonefritis, cuando se utilizan fluoroquinolonas debe ser mínimo 7 días. No podemos dar pulsos cortos de 3 o 5 días o menos de 7 días porque no va a ser efectivo. Y cuando se utiliza trimetoprim o beta-lactámico se tiene que extender el tratamiento por 10 días. La respuesta se evalúa clínicamente. Si hay mejoría de la sintomatología, no es necesario hacerle ni seguimiento ni realizar el urocultivo control. Los criterios de hospitalización básicamente va a depender de lo que es el estado de shock, del estado general, del toque general, si hay afectación del toque del estado general, y muy importante es lo que está relacionado con la tolerancia vía oral. Si hay náuseas, vómitos y el paciente no puede tolerar, hay que ingresarla. El tratamiento parenteral se inicia con ceftriaxona, cefazolina o la opción de aminoglicósidos como la amicacina. Se observa la dilución y posterior a la estabilidad clínica. Con el resultado de urocultivo se egresa y se puede continuar el tratamiento de forma ambulatoria. Importante que recuerden que la nitrofurantoína y la fosfomicina no son opciones de tratamiento en la pielonefritis porque tienen escasa penetración en el parénquima renal. Y el trimetoprim, el consenso lo desaconseja muy tajantemente porque hay una alta tasa de resistencia a lo que es el cólico en el trimetoprim cuando son utilizadas en pielonefritis. Continuamos con la definición de lo que es la infección urinaria recurrente. Se define como 3 episodios en el último año o 2 episodios en los últimos 6 meses. Se conoce que aproximadamente 30-44% de los pacientes que tuvieron o presentaron cistitis van a tener una recurrencia.
La tasa media de la mayoría de los estudios la reportan aproximadamente 2.6 y pueden llegar a ser tan altas como 8 de infecciones por paciente por año. Se hacen una serie de recomendaciones que son importantes que recuerden, como es evitarlas, manifestar, o sea, enseñar a la paciente que tiene que evitar la retención de orina, que tiene que promover la micción postcoito, evitar el uso de diafragma con cremas espermicidas como método anticonceptivo y evitar el estreñimiento. ¿Okay? Lo más importante es siempre que la gran mayoría de estos pacientes se hace una referencia al especialista cuando mucho de este tipo de cambios de hábitos no funcionan para evitar los episodios o cuando hay compromiso o cuando hay afectación de lo que es la calidad de vida de la paciente. En cuanto a las asociaciones relacionadas, las podemos diferenciar cuando son mujeres jóvenes y premenopáusicas, donde los mayores factores para infecciones recurrentes van a ser las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, el uso de feminicida, el cambio de pareja sexual, una madre que tuvo antecedentes de infecciones urinarias o haber tenido infecciones urinarias o episodios durante la niñez. En las mujeres postmenopáusicas y ancianas, es muy importante ver la historia de infecciones antes de este periodo, si hay incontinencia urinaria relacionada, si hay vaginitis atrófica, si hay presencia de cistocele, cuando hay aumento del volumen de orina postmiccional, si hubo antecedente de cateterismo de orina, cuando hay deterioro del estado funcional en mujeres ancianas institucionalizadas. ¿Okay? Entonces, ya pasamos a hablar de las infecciones urinarias en la mujer postmenopáusica, muy frecuente, una alta incidencia, principalmente los estudios nos dicen que se debe a la mayor colonización vaginal de bacilos gram-negativos con una mayor incidencia de bacteriuria en esta etapa. Básicamente se puede atribuir a los cambios en el ambiente vaginal, donde hay desaparición de lactobacilos, elevación del pH y atrofia del epitelio uretral y suburetral, presencia de residuos postmiccional elevado por disminución o hipotrofia, hipertrofia de lo que es el músculo detrusor, con mayor prevalencia de prolapso de órganos pélvicos que pueden funcionar como o sea, leve o medios obstructores de la salida del tracto urinario inferior, y lo que se va a traducir es que aproximadamente el 15 a 20% de las mujeres entre 65 y 70 años y 20 a 50% de las mayores de 80 tienen una bacteriuria. Y lo más importante es que de estas mujeres, aproximadamente el 10 al 30 van a desarrollar infecciones urinarias. El espectro clínico es muy variable y puede ir desde signos y síntomas de las mujeres autoválidas, de las mujeres más jóvenes, o como presencias más atípicas como el letargo, delirio, febrícula y anorexia. Y es muy difícil precisar las sintomatologías o poder diagnosticarla en aquellas mujeres donde hay compromiso con el ambiente externo, donde no se pueden comunicar. El tratamiento empírico es básicamente el mismo que las mujeres jóvenes, teniendo en cuenta que la nitrofurantoína no debe utilizarse si hay un clearance menor de creatinina de 50 mililitros por minuto. Más allá también de las recomendaciones de no utilizar quinolonas, se desaconseja porque se evidenció que en las mujeres mayores de 65 años el índice de resistencia de las quinolonas a la E. coli es mayor del 20%. Entonces, continuamos con lo que son infecciones urinarias complicadas. Las infecciones urinarias complicadas las vamos a ver o las vamos a definir cuando ocurre un individuo en que se cree que factores relacionados con el huésped, diabetes, inmunosupresión o anormalidades anatómicas o funcionales específicas al tracto urinario, como obstrucción, micción incompleta y disfunción del músculo detrusor, va a producir o desarrollar una infección urinaria y que sabemos que va a ser difícil de erradicar. Paciente con una enfermedad, con una afectación de base, puede ser o diabetes o inmunosupresión o cualquier enfermedad que le produzca inmunosupresión, o pacientes con problemas anatómicos o funcionales del tracto urinario. Recientemente los datos epidemiológicos han arrojado o han sumado las infecciones causadas por uropatógenos resistentes a múltiples fármacos como categorización o como clasificación de infecciones urinarias complicadas. Los factores más comunes o cuando decimos que una infección urinaria es complicada, ya lo mencionamos, obstrucción en cualquier sitio del tracto urinario, cuerpo extraño, vaciado y completo, reflujo vesicoureteral, historia reciente de instrumentación urológica, organismos productores de vías y lo más importante es, y a la diferencia de lo que
nosotros categorizamos, o lo que nosotros utilizamos en Venezuela, es que las nuevas directrices internacionales y este consenso clasifica que todas las infecciones del tracto urinario en hombres son clasificadas como infecciones urinarias complicadas. ¿Okay? Tenemos que tomar en cuenta también que el embarazo, la diabetes mellitus, la inmunosupresión y las infecciones asociadas o las infecciones nosocomiales también son categorizadas como complicadas y lo ya mencionado cuando hay multiresistencia a los fármacos. Entonces, las infecciones urinarias en hombres se consideran dentro del grupo de las complicadas porque la incidencia de infecciones en el hombre es muy baja. En el hombre joven es casi que nula. Es tan nula que hay muy pocos, a nivel mundial, hay muy pocos estudios que puedan darnos factores de riesgo, factores predisponentes, incluso muy pocos estudios que nos puedan dar unas buenas directrices para el manejo de la infección en el hombre joven. Hay un gran estudio europeo que reveló que aproximadamente hay una tasa de 6 a 8 episodios por cada 10.000 hombres entre 21 y 50 años, una tasa bastante baja. Esta tasa cambia, o la incidencia aumenta después de los 50 años, cuando aparece la patología prostática, los problemas prostáticos y cuando generalmente se ve el aumento de lo que es la instrumentación de la vía urinaria asociada a las patologías prostáticas. Siempre, cuando se sospeche, se debe realizar un urocultivo antes de iniciar el tratamiento para su estudio y su clasificación, y en el cual siempre se va a considerar positivo cuando haya 10 a la 3 unidades formadoras de colonia del mismo germen. El diagnóstico, por lo general, conduce a hacer un estudio de la vía urinaria más profundo, más estructural. Hay que realizar ecos, citoscopias, estudios urodinámicos para determinar si existe algún problema de base que ocasione la infección urinaria. En los pacientes, en los hombres, se van a presentar como cistitis. La cistitis la vamos a tratar con una duración de 7 días. O sea, mínimo tiene que ser 7 días. No se recomienda efectuar un urocultivo control si el paciente está asintomático y se maneja de forma empírica al comienzo con nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 u 8 horas, dependiendo de donde estemos, cefalexina 500 miligramos cada 8 horas y fosfomicina trometamol 3 gramos en 1,12. La pielonefritis, aproximadamente entre el 70 y 80% de los pacientes hombres que presenten pielonefritis va a haber un compromiso prostático concomitante, son hombres mayores de 50 años. El tratamiento no puede ser menor de 10 días. Se comienza de forma empírica ambulatoria con ciprofloxacina, ceftriaxona, cefixima a las mismas dosis, y si requiere de internación o hospitalización se aplica ceftriaxone o amikacina, aminoglicósidos que pueden llegar a penetrar mejor al parénquima prostático. Algo muy importante que tienen que tener presente cuando les llegue un hombre a la consulta o les consulte con síntomas urinarios es la prostatitis. La prostatitis, como infección que llega al parénquima, a la glándula prostática, es muy común en menores de 50 años y aumenta su incidencia en mayores y a mayores de 50 años. La prostatitis se dice que aproximadamente el 25% de todos los hombres tienen por lo menos la probabilidad de presentar un episodio en su vida. Estas están relacionadas con la presencia de una infección del tracto urinario causada por patógenos con factores de virulencia especiales y más que todas están relacionadas a la presencia de enfermedades de transmisión sexual. Esta la podemos clasificar en prostatitis agudas o crónicas. El manejo de la prostatitis siempre ha sido un dolor de cabeza para los urólogos. ¿Por qué? Porque generalmente es muy frecuente en hombres jóvenes. Las prostatitis agudas tienen compromiso sistémico. Una gran mayoría de los pacientes tienen que ser ingresados para recibir tratamiento endovenoso con un gran compromiso de lo que es el toque del estado general, y las prostatitis crónicas representan, muchas veces son imposibles de erradicar por completo la sintomatología, se vuelven recurrentes en el 90% de los casos y hay que hacer pulsos o tratamientos con antibioticoterapias muy prolongados que generalmente el paciente no lo cumple y puede asociarse a un gran fracaso. ¿Okay? Continuando, solo para mencionar algunos factores específicos, las infecciones del tracto urinario en la embarazada es la segunda patología más común. Del 5 a 10% de todas las mujeres en el periodo de gestación van a presentar o van a desarrollar algún tipo de infección y siempre tiene que ser derivación al especialista.
En las embarazadas hay que estudiar con urocultivos la presencia de bacterias asintomáticas y otros factores que predispongan a las infecciones. Las infecciones son más comunes después del segundo trimestre y se debe a los factores propios del aumento del útero, del feto, que puede causar una compresión extrínseca de las vías urinarias, causando más compromiso de lo que puede ser la presencia de infección en las mujeres. En términos generales, solo para que ustedes puedan identificarla, las infecciones urinarias complicadas son aquellas que van a estar asociadas a zona vesical en pacientes que tienen litiasis en cualquier parte del trayecto del tracto urinario, pacientes que tienen catéteres doble J, estenos laterales, cuando se hizo una litotripsia extracorpórea, en pacientes sometidos a la litotomía percutánea, litotripsia transuretral, y pacientes que presentan posterior a la biopsia prostática transrectal prostatitis bacteriana. Generalmente todas estas infecciones son manejo del urólogo. Para culminar, es muy importante que recuerden lo que es la bacteriología sintomática. Como ya lo mencionamos, es el recuento, lo que nos dice el consenso, es el recuento de mayor o igual a 10.000 unidades formadoras de colonia del mismo germen, sin síntomas, en 2 muestras de urocultivo, con un sedimento que puede estar normal o patológico, pero lo más importante es que no hay síntomas. ¿Cuándo se busca? ¿Cuándo se trata? Cuando el paciente se va a someter a maniobras urológicas con disrupción de la mucosa en mujeres embarazadas, como ya lo mencioné, previo a cirugías limpias vasculares o colocación de prótesis vasculares, y todavía las directrices internacionales nos hablan de los implantes ortopédicos. Algo muy cambiante, o un punto que podemos ver la diferencia de este consenso, es que anteriormente la bacteriología sintomática era estudiada y buscada en los pacientes diabéticos. Ya no. Muchos estudios recientes evidenciaron que no había beneficio de tratar en los pacientes diabéticos normoglucémicos y controlados la bacteriología sintomática. Por lo tanto, ya este consenso no recomienda su búsqueda de tratamiento. Tampoco este consenso lo recomienda en los implantes o previo a la artroplastia, la colocación de implantes ortopédicos, pero sin embargo la Sociedad de Traumatología todavía recomienda tratar la bacteriología sintomática antes de colocar cualquier prótesis ortopédica. Entonces, el tratamiento es básicamente como las infecciones no complicadas, el mismo esquema. Para concluir, les quiero dejar que, bueno, en Argentina sí hay una gran cantidad de estudios epidemiológicos que reportan cifras muy importantes con las cuales ellos pueden establecer pautas de seguimiento. Hay un registro de sensibilidad y resistencia de los patógenos bastante importante, muy bien llevado, y de manejo de todas las sociedades en forma conjunta. Hay un manejo similar en lo que es el ámbito internacional, las directrices internacionales, la diferenciación de la categorización de las infecciones en tracto urinario complicadas en los hombres es una gran diferencia que se ve con lo que nosotros manejábamos o conocíamos en Venezuela. ¿Okay? Y quiero dejarles que siempre hay que recordar que lo mejor es la clasificación, clasificarla adecuadamente para poder tratarla de forma efectiva. Siempre tenemos que tener presente que hay que derivar al paciente al especialista de forma oportuna, tener muy en cuenta este tipo. Son pautas muy cortas, fáciles de aprender, fáciles de llevar encima todo el tiempo para cualquiera que sea nuestra práctica en la consulta o en la emergencia, y que estas recomendaciones van a conllevar un uso adecuado de la antibiótico-terapia. Y también es importante que recuerden el uso de las quinolas, el warning, todas estas recomendaciones al no usarlas, a contraindicarlas cuando son infecciones no complicadas. En Venezuela nosotros teníamos un uso muy amplio de lo que son las quinolas, de la ciprofloxacina, todo es tratado con ciprofloxacina, con levofloxacina, ¿okay? Y todo esto provenía de los pocos, ya en los últimos años todos sabemos que el registro, las cuentas, todos estos datos epidemiológicos eran muy difíciles de llevar. Básicamente nos manejábamos de datos epidemiológicos que podíamos recabar en nuestro mismo medio, en nuestros mismos hospitales, trabajos de investigación pequeños, que sí tienen un buen nivel de evidencia,
pero evidentemente no son estos trabajos multicéntricos como se pueden ver aquí en Argentina. Entonces, eso es una de las grandes diferencias aquí. Tú recomendar una ciprofloxacina o una levofloxacina, te miran feo. Entonces, hay que llevarse eso, es muy importante. ¿Okay? Como último, les doy un par de recomendaciones importantes. Esta es una app que me la recomendó un médico argentino apenas yo llegué, se llama Vadex, le recomiendo por completo, nos ayuda a manejar, a relacionarnos con lo que es los medicamentos, el nombre, la presentación. En Argentina la gran mayoría de los medicamentos se producen aquí, hay una gran cantidad de laboratorios, muy pocos medicamentos son importados. Y esta es una herramienta bastante valiosa, la recomiendo porque fue valiosa para mí. Incluso te da hasta el precio del medicamento, que es bastante acertado. Otra recomendación, les recuerdo que en este país el sistema de salud es muy diferente del que nosotros veníamos, ¿verdad? Los antibióticos tienen que llevar una adecuada receta. La receta, les recuerdo, porque yo sé que ya todos lo saben, tiene que llevar la identificación del sitio, los nombres, el DNI, el del paciente. El antibiótico tiene que estar en un solo récipe, en la gran mayoría de las farmacias lo exigen en un solo récipe solo, el nombre del principio activo, la cantidad de miligramos, la presentación, y si se va a recomendar, se va a indicar que compre de un tipo específico, de una casa comercial específica, hay que escribirle el nombre porque si no le van a dar cualquier tipo de antibiótico. Tienen que recordar que hay que colocar la cantidad del tratamiento específico, aparte tienen que ir las indicaciones, junto tiene que ir el diagnóstico, la fecha y por supuesto, muy importante, la firma del sello. En época de pandemia, bueno, mi mayor recomendación, cuídense de toda su familia, ¿ok? Y tengan todo el que les pase por el frente la oportunidad de enseñarles a cuidarse, porque es la única forma de que vamos a salir de esto. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, doctora, excelente su exposición. Muy resumida, de verdad, bastante conciso con la parte del tratamiento. Si le parece bien, comenzamos con el ciclo de preguntas, que justo estaba leyendo una. Uno de los participantes, tengo una pregunta. En Venezuela llegó un paciente de 33 años con prostatitis crónica. Él traía consigo un eco donde evidenciaba calcificación en próstata. ¿Esto orientaría a qué, doctora? Mira, una de las principales características ecográficas de las prostatitis crónicas son las calcificaciones, ¿okay? De ahí viene lo complejo del tratamiento, del manejo. Las calcificaciones son cambios importantes en el parénquima prostático que habla de acumulación de procesos inflamatorios. Obviamente la penetración al tejido prostático es muy baja, ¿okay? De los antibióticos. Las quinolonas y los aminoglucósidos son los antibióticos que mejor pueden penetrar en el tejido. Por eso es que en los hombres es una de las principales opciones. Pero si tú tienes un paciente de 33 años con síntomas de prostatitis que son bastante específicos, ardor, dolor perineal, generalmente no, muy pocas veces está asociado a síntomas urinarios. Lo que más refieren es dolor en hipogastrio, dolor entre los testículos y en el periné, entre los testículos y el ano, un dolor urente, persistente, que se puede complicar con estar mucho tiempo sentado, ¿okay? Y sumado a eso, tienen un eco donde se evidencia calcificaciones prostáticas, muy probablemente ese paciente sea un paciente con una prostatitis crónica. ¿Okay? Las calcificaciones no están relacionadas con el desarrollo de lo primero que, pero ¿qué es eso? ¿Por qué se ve eso ahí en la próstata? Es importante que le expliquen al paciente que las calcificaciones prostáticas no están relacionadas con el aumento, la incidencia de desarrollo de enfermedad neoplásica. ¿Okay? Son procesos inflamatorios. Son procesos inflamatorios muy importantes y bastante frecuentes en el hombre joven. No sé Bien, si... gracias por aclarar la duda, doctora. Comentan también por acá uno de los participantes, el tema con la nitrofurantoína es el costo. Siempre pensar en el paciente. Es cierto que la cefalexina está en el programa de remediar que da Nación actualmente. Sí, sí. Y el Bueno, Badex, sí, creo que es una de las aplicaciones que tenemos ahorita todos los médicos. Justo cuando la puse en la pantalla dije, yo también la tengo, así que creo que la tenemos todos, la verdad.
Sí, sí, es A ver si una buena conseguimos. herramienta que, bueno, que de verdad nos ha ayudado a todos aquí. Y bueno, excelente la clase, doctora, la felicitan por acá. ¿Y cuál es el tratamiento para una uretritis causada por prácticas sexuales anales? Es una de las preguntas que quedó pendiente. Bueno, la uretritis no es parte de una infección urinaria. ¿Okay? La uretritis es una enfermedad que se transmite por medio, generalmente por enfermedades de transmisión sexual. ¿Okay? La uretritis va a depender, o sea, se clasifica si es inespecífica o específica. ¿Okay? Generalmente las uretritis inespecíficas son las que están relacionadas con las relaciones, la penetración anal. Este tipo de infecciones también están, este tipo de prácticas y las uretritis están también muy relacionadas con el desarrollo de los episodios de prostatitis. Básicamente, como uretritis, tenemos que tratarla de una forma diferente. No se trata como una infección urinaria. ¿Okay? Las uretritis inespecíficas las vamos a tratar pensando, orientándola a gérmenes que podamos contraer durante las relaciones sexuales, que se puedan manifestar o se puedan tener durante las relaciones sexuales. ¿Okay? No, no tratarlas como una infección urinaria. Bien. Y uno de los chicos acá que está queriendo hacer una pregunta, a ver si le activamos la cámara, porque me imagino que quería hacer una pregunta. Luisa, ¿nos escuchas? Bueno, quería hacer una pregunta por acá. Igual le felicita nuevamente, muy completa y concisa y didáctica y actualizada. Excelente, muchas gracias, doctora Cepeda, por su presentación. Y teníamos otra pregunta, pero bueno, creo que no quiere que lo veamos porque no quiere activar ni el video ni la cámara. Si quieres por acá, Luisa, por el chat, puedes hacer la pregunta y bueno, la doctora estaría dispuesta a contestar. Doctora, yo sí le tenía una pregunta con referente, creo que es lo que todos sufrimos los pacientes con sondaje vesical por prostatitis, con infecciones urinarias recurrentes. En menos de un mes he tenido pacientes que nos hacen más de 2 infecciones urinarias, bien sea por cualquier tipo de patógenos, y ya el paciente se ha hecho resistente a todo lo que pueda haber en cuanto a antibiograma, y literalmente lo que se está planteando ahora es mantenerlo con nitrofurantoína como una medida de prevención y hacer cambiaje de sonda. No sé si por ahí tuviese otra actualización usted. Mira, las infecciones urinarias relacionadas al sondaje vesical están bien estudiadas y categorizadas. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Estas son relacionadas a un catéter, un cuerpo extraño. La patología o la etiología o la fisiopatología, mejor dicho, de las infecciones que en el biofilm que se desarrolla el catéter, hay una penetración de la bacteria. ¿Okay? Siempre va a haber colonización. Estos pacientes siempre van a tener bacterias en el ámbito, en la vejiga, en la uretra, ¿verdad? Debido a la sonda, al cuerpo extraño. ¿Okay? Incluso se habla de que o sea, hay estudios donde tú le pones una sonda y la sonda la dejas cerrada, en 3, 4 días ya va a haber presencia de bacterias en la vejiga. ¿Okay? Cuando los dejas abiertos, cuando son sistemas abiertos, la colonización bacteriana se puede ver incluso en menos de 24 horas. ¿Ves? Entonces, está bien estudiado las pautas que hay que realizar, ¿verdad? Y básicamente lo que ustedes están planteando ahorita es el uso de profilaxia que está planteado en estos pacientes. Se recomienda, obviamente, ver o sea, qué tipo del material de la sonda están utilizando, cambiar el material de la sonda, ¿okay? Si es de siláctico, si es de silicón. Generalmente las sondas de silicón son las que están más relacionadas a este tipo de problemas. No es que las silácticas no lo vayan a desarrollar, pero bueno, puede ir como que tardar el desarrollo del biofilm. Evidentemente, todas las medidas antisépticas y antisexas para el cambio del sondaje, para realizar la colocación de la sonda, ¿verdad? Y generalmente se da antibiótico profiláctico justo cuando se hace el cambio, ¿ok? Para evitar que aumente la cantidad de bacterias en la vejiga. ¿Viste? ¿Ves? También tienes que ver, o sea, si siempre, o sea, hay que buscar otros factores también. O sea,
siempre son pacientes con unas próstatas grandes, que también puede haber infección prostática o puede haber litiasis vesical, ¿verdad? Que como que hagan más importante o que haga que se acentúen más este tipo de problemas cuando hay infección asociada a catéter. ¿Sí? Pero bueno, lo más importante es resolver la causa, ¿ok? La causa por la cual tienen que usar el catéter, ¿verdad? Hay muchos pacientes, o sea, eso cuando son problemas obstructivos y cuando son problemas funcionales, está la cateterización intermitente, que reduce, o sea, no es que la quita, sino que disminuye un poco lo que es la bacteriuria y el desarrollo de infecciones. ¿Ok? Bien, gracias, doctora. No sé si los chicos tienen alguna otra duda. Gracias, doctora. Todos están agradeciéndole mucho por la presentación. Le quería preguntar, Bueno, perfecto. ¿cómo le ha ido o su experiencia ahora en el servicio que acaba de ingresar al servicio de urología, que ya está en su área trabajando? Bien, bueno, eh, claro, ahorita todo es bastante difícil porque ahora todo es COVID. ¿Ok? O sea, Sí. estamos bastante reducidos, o sea, solo estamos manejando pacientes oncológicos, no hay consultas, no hay atención al paciente libre, solo operamos pacientes que tenemos que obviamente no podemos retrasar hasta los momentos, sin embargo, igualmente hay semanas que no se puede nada. Cuando son pacientes que necesitamos terapia, no podemos, y la gran mayoría de los pacientes oncológicos necesitamos el apoyo de una terapia, y no hay en estos momentos, ¿ok? Pero bueno, hasta los momentos la experiencia ha sido bastante productiva, muy buena, espero que continúe así. No hay mucha diferencia de verdad lo que es la urología, obviamente la tecnología, creo que más que todo la tecnología nos lleva mucho, ¿okay? Pero no creo que la parte académica, lo que es la parte estructura de nosotros, es más que obvio que todos lo conocemos, que estamos a la par de muchos países. Sí, la verdad. Sí. Bueno, para cerrar el ciclo de preguntas, tenemos dos más. Una por parte de Miriam. Buenas noches, excelente su charla. Una consulta, una mujer de 60 años que no llega al baño a orinar, ¿cómo se trataría? ¿Sería una fístula? Gracias. Mira, creo que la fístula es uno de los diagnósticos últimos, para no decir que muy poco sospechados. Cuando te llega una mujer de 60 años, obviamente no tenemos pocos datos, ¿ok? Pero lo importante de la incontinencia, ¿verdad? Es que definamos qué tipo es, ¿ok? Hay dos tipos de incontinencia en la parte clínica. O sea, hay una incontinencia de urgencia y una incontinencia de esfuerzo, ¿ok? La continencia de esfuerzo es la más frecuente, es la que se presenta en la gran mayoría de las mujeres, que está relacionada con el embarazo, con el sobrepeso, con la obesidad, con todo eso. Y obviamente hay fuga urinaria cuando hay aumento de la presión. Lo que ella está refiriendo es una incontinencia de urgencia. ¿Okay? La incontinencia de urgencia es la que se manifiesta con síntomas asociados a síntomas irritativos y hay fuga urinaria. Obviamente nunca está relacionada con el esfuerzo físico, sino que esto es muy característico. Tengo ganas de orinar, tengo que salir al baño, porque si no llego al baño, esa urgencia urinaria, puedo tener incontinencia. ¿Okay? Cuando son mujeres de 60 años, lo primero que, o sea, antes de empezar una fístula y todo lo demás, hay que investigar muchos factores, ¿verdad? Los síntomas irritativos en las mujeres más de 60 años, hay que investigar si hay lesiones, o sea, lesiones en uretra o en vejiga que puedan ocasionar procesos inflamatorios o inflamativos del urotelio y se manifiesten como incontinencias de urgencia. ¿Okay? Muy frecuentemente hay que buscar la presencia de hematuria, ¿verdad? Y asociaciones como el tabaquismo en las mujeres, ¿okay? Para descartar que pueda estar evidenciando algún proceso neoplásico benigno o maligno. La fístula, para pensar en una fístula, en la gran mayoría de las mujeres, las fístulas están relacionadas con el antecedente de una cirugía. ¿Okay? Tuvo que haber tenido un antecedente de una cirugía ginecológica que sugiera que por allí hay la aparición o la presencia de una fístula. Generalmente el principal trayecto es al gastrointestinal, al colon, al recto. También los he visto mujeres que han presentado fístulas de forma espontánea, pero están asociadas a dos procesos
importantes. Una es la neoplasia de vejiga, que hay perforación hacia la parte del colon, y también he visto, claro, tiene otras características, o sea, aparte de la urgencia, va a haber una clínica más florida, es en aquellos pacientes donde hay perforación de divertículos en colon, que puede llegar a tener compromiso hacia la vejiga y puede presentar fístulas también de esta forma. ¿Okay? Bien, creo que quedó bien explicada la pregunta en cuanto al caso. Uno de los chicos acá nos está consultando cuándo es patológico un uroanálisis. No sé si por ahí nos puede mostrar nuevamente la diapositiva que tenía, doctora, ya que nos comenta que en Venezuela era con nitratos a nitratos de bacterias y campos por más de 10. Capaz y Ok, que bueno. llegó un poquito tarde a la charla y no vio la primera parte. No, no, bueno, o sea, lo importante también del sedimento urinario, como llaman aquí, el examen de orina, ¿verdad? O sea, todos lo conocemos, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de un sedimento urinario normal, no tiene que haber presencia, o sea, los leucocitos es de 0 hasta 5 por campo, el hematíes de 0 hasta 3 por campo, ¿ok? La presencia de los nitritos no es definitivo para hablar de infección. Puede haber alteraciones inflamatorias, puede haber leucocitos, puede haber piocitos, y los nitritos pueden ser negativos, ¿verdad? También eso va a depender de qué tipo de patógeno esté produciendo la infección. ¿Okay? Hay patógenos, hay bacterias que son productores de nitratos y otros no. ¿Ves? No sé si eso responde con respecto a los nitritos. Obviamente, muy comúnmente nosotros vemos pacientes con nitritos positivos, que no debe haber generalmente, con nitritos positivos en un sedimento urinario, en un examen de orina normal, y si tiene o presenta síntomas urinarios, podríamos orientarnos a una infección urinaria. ¿Okay? Pero no es definitivo. No es Como lo distintivo para una mencionamos, infección urinaria. claro. O sea, Y como lo para mencionamos cerrar, ya. uno de los Uh-huh. casos que tenemos acá, nos comenta, es un caso concreto, es una paciente con fístula rectovaginal que se niega a cirugía y realiza infecciones urinarias a repetición. En este caso, ¿qué antibiótico se recomienda? Mira, o sea, lo que se recomienda es la resolución de la fístula. ¿Ok? Es lo principal, o sea, si no hay resolución de la fístula, bueno, obviamente si hay factores que contraindican la cirugía, hay recomendaciones de antibióticos, hacer profilaxis. ¿Okay? La profilaxis básicamente va a depender de dos cosas. Se toma en cuenta el urocultivo, el último urocultivo, ¿verdad? El antibiograma, la sensibilidad a la bacteria que se tenía en el último urocultivo de la paciente, ¿verdad? Dependiendo de esa sensibilidad, se puede establecer pautas o patrones de antibióticos profilácticos. La profilaxis en el ámbito urinario puede llegar a manejarse desde pautas cortas de 3 meses hasta 6 meses, como pautas tan largas y no hay mejoría o hay persistencia de episodios de 1 a 2 años. La profilaxis se hace igualmente con lo que se maneja: nitrofurantoína a bajas dosis, trimmetoprim a bajas dosis. ¿Okay? Es lo más recomendado. Antes se usaba mucho la profilaxis con ciprofloxacina, pero bueno, en vista de todas estas contraindicaciones, ya básicamente se hace con nitrofurantoína, incluso con el trimmetoprim, si hay buena sensibilidad en el urocultivo previo. ¿Okay? Bien, bueno, desde Asomer Académico queremos agradecerle, doctora, por su tiempo y por esta muy buena charla. Le dejamos las puertas abiertas para cualquier otra charla que quiera tomar por parte de cirugía o urología. Y si quiere que compartiera con los chicos algún medio de contacto por si tienen alguna duda o algún caso o dónde referirle a algún paciente. Perfecto. Allí está visto el correo, ¿ok? Acceso 100%, escriban todos si se quieren comunicar y estamos en contacto por ese correo. Justo acá los chicos están viendo en la diapositiva es uroconsultas2020@gmail.com. Ajá. Bien, y el resto, bueno, felicitaciones y le deseo mucho, mucho éxito en este nuevo servicio de urología en donde está comenzando, doctora. Muchísimas gracias, mamá. No, por favor, gracias a usted y gracias a todos los chicos que asistieron a la charla, ¿sí? No olviden que Igualmente, vamos a estar realizando nuevas charlas, ¿sí? bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir esta noche con nosotros.
Gracias, doctora. Buenas noches a todos y participen en la siguiente charla que vamos a estar programando.